un podcast de Cooperativa. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? A propósito de que se está ya afinando los detalles de esta ley de reconstrucción miscelánea, como quieran, son como 40 medidas desde parte del gobierno y encabezada por el ministro de Hacienda. Se han tomado unos días porque hay muchas medidas que tienen que ver con modificaciones en ese término que se ha impuesto, ¿no? De la permisología. Entonces van a conversar con el comité de ministros y entre ellos la ministra del Medio Ambiente también, Francisca Toledo, porque hay que ver ahí, afinar detalles. Eso da muestra de que es un tema que tienen que cuadrar el círculo, como se dice, entre desarrollo y cuidado del medio ambiente. Y si hacemos memoria, ¿cuántas veces se han hecho hasta bromas con el tema de la araña, la chapita o no sé qué, porque que impiden el desarrollo o la construcción de ciertos hospitales o las minas, las mineras, en fin. De esto, del ambientalismo, el activismo ambiental que habló en un minuto el ministro de Vivienda, queremos conversar con justamente Matías Asún, que es el director ejecutivo de Greenpeace Chile. Hola Matías, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo. ¿Cómo están? Es verdad. Tiempo, es verdad. Es verdad, Matías, ¿cómo te va? Qué gusto. Yendo a lo más básico y después entraremos ya al área chica. ¿Se puede o no se puede crecer, generar crecimiento en un país con una visión sustentable? Absolutamente. ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto conciliar? Yo creo, porque yo tiendo a creer que estamos en un impasse en donde no estamos generando los acuerdos necesarios y en donde hay mucha caricatura de por medio, ¿no? Cuando se plantea, digamos, que lo que está impidiendo, por ejemplo, lo que por lo demás es una falsedad, pero lo que está impidiendo, por ejemplo, es la construcción de hospitales, es que hay demasiado cuidado del medio ambiente. O cuando uno escucha, por ejemplo, senadores, ¿no? De sectores políticos radicales señalar que en Chile hay demasiadas áreas protegidas y sin embargo vemos como constantemente los tribunales ambientales no dan abasto por la cantidad de incumplimientos, por la carencia de recursos para hacer fiscalizaciones. Uno dice, bueno, quizás lo que necesitamos en esto es menos estereotipos, ¿no? Menos declaraciones para la galería, menos frases hechas para el bronce y más, la verdad, un approach un poquito más profesional, basado en ciencia, más serio, ¿no? Cuando uno escucha autoridades decir, por ejemplo, que el agua de los ríos se pierde en el mar, uno dice, claro, si uno dice eso en segundo básico, probablemente uno reprueba. Es verdad, claro, como bien claro. De niño eso al final. Ahora, ¿por qué gente así está siendo electa? Es algo llamativo. La sensación que tenemos desde nuestras organizaciones y del mundo ambiental es que es perfectamente posible compatibilizar el crecimiento económico con un respeto a las normativas ambientales y finalmente también que esas normativas ambientales vayan en consistencia con el cuidado del patrimonio ambiental, que por lo demás en Chile el patrimonio que tenemos es de significación muy significante a nivel mundial. Pero, Matías, lo que pasa es que alguien que escucha a un ministro decir que hay obras que están paralizadas por el activismo ambiental, fanáticos ambientales en el gobierno que tienen paradas viviendas de reconstrucción, el gobierno anterior, reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un hospital del cáncer parado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas, dijo el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Eso la gente le dice, sí, le hace mucho sentido. ¿Cómo es posible? ¿Qué es más importante? ¿Un nido de laucha o un hospital? Entonces es súper difícil digamos, establecer un equilibrio o una verdad ante declaraciones como esa. ¿Qué hacen ustedes ante eso? Quizás la perspectiva macro es la que sea más valiosa, ¿no? Yo creo que cuando uno escucha que va a llover en Santiago y ya teme que el techo no aguante y que la cantidad de agua que va a caer sea tanta, ¿no? Nos hemos acostumbrado a este concepto de río atmosférico. Uno dice, puede que el planeta no esté tan sano, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar hace más de 15 años en Greenpeace, era muy mala noticia que una especie se extinguía, ¿no? Y hoy día hay gente que celebra, por ejemplo, que se le quite la protección al pingüino de Humboldt, ¿no? Porque eso como que es una garantía
es una garantía de empleo. La percepción que tengo justamente en esto es que muchas veces falta entendimiento sobre lo que está en juego. Evidentemente no se puede colocar en entredicho la importancia que tiene el bienestar para las personas. ¿Quién se podría oponer a la construcción de un hospital, ¿no? Y sin embargo, debe haber alguna manera que no implique talar a una araucaria para construir viviendas, ¿no? La paradoja está en que esa falsa oposición entre desarrollo y cuidado del medio ambiente es lo que nos ha llevado a los grandes colapsos, ¿no? Recordemos por qué estamos hablando de reconstrucción de viviendas en el borde urbano de Concepción y de Valparaíso. Es una mezcla de desigualdad y de desinformación respecto de las medidas necesarias para evitar esas catástrofes, justamente en atención a que estamos viviendo periodos climáticos extremos y además viendo cómo ciertos sectores llevan al límite su producción, ¿no? Lo vimos en Chiloé con las floraciones algales nocivas, producto de verter desechos orgánicos al mar por el colapso de la industria de salmones, que perjudicó a miles de personas mientras las empresas cobraban sus seguros. Vimos también cómo se benefician, miles de personas con el colapso ecológico, cómo se perjudican miles de personas con el colapso ecológico que se produce, por ejemplo, cuando se pierden empleos en las plantas de la celulosa Arauco como resultado de efectos del cambio climático. Entonces, por supuesto que si uno lo reduce a un par de lagartijas versus la construcción de un hospital, nadie podría perderse. Ahora, sin embargo, de lo que estamos hablando es de equilibrios ecosistémicos macro. Sí, yo no veo a nadie del mundo ambiental haciendo campaña por detener, inversiones críticas o infraestructura crítica en relación a estos puntos. Quiero ser enfático en eso, la verdad, al contrario. Hay una frase mía al respecto que la verdad ha sido bastante descontextualizada y quizás no la más afortunada, señalando, por ejemplo, que desde el punto ambiental podemos agregar días a la evaluación ambiental cuando los proyectos no cumplen con sus estándares ambientales, contaminan o no respetan la ley. Hoy en día es perfectamente legítimo impedir el desarrollo, la práctica tienen efectos nefastos y contraproducentes. Eso es absolutamente razonable. Y en ningún caso supone oponerse a los intereses de las personas, al contrario, de lo que estamos hablando justamente es eso. Claro, pero el desarrollo, es la inversión. Por ejemplo, ¿qué les preocupa a ustedes de si conocen un poco las propuestas que van a ingresar, ¿no? Donde se habla de desregular... ¿El plan de reconstrucción, dices tú? Sí, claro. Bueno, yo creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista, ¿no? El proyecto de reconstrucción. El primero, por supuesto, tiene que ver con si ayuda o no a reducir las brechas de igualdad. Porque si lo que queremos es evitar emergencias en Chile, si realmente tenemos un gobierno de emergencias, lo que uno tendría que preguntarse es si está beneficiando a las personas de la forma correcta o solo a algunos y después nos confiaremos en que el chorreo pero lo ese resuelva, tema, ¿no? Entonces, ese es otro tema, porque son visiones de modelo de desarrollo de un país, pero desde el punto de vista de ustedes. Es otro tema porque tú dices es un tema porque no es ambiental. Claro. La verdad es que es esencialmente ambiental si de lo que estamos hablando es del beneficio de las personas. Porque justamente son esas desigualdades las que explican por qué, por ejemplo, no hay suficiente infraestructura de combate a incendios en los bordes empobrecidos de Valparaíso, ¿no? Entonces, en la práctica, la dimensión social y la dimensión ambiental se cruzan, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, cómo se comporta la realidad en las zonas de sacrificio, lo que vemos son sectores empobrecidos no solo por desigualdades estructurales, sino también porque hay una displicencia en relación al cuidado de sus derechos ambientales, a la posibilidad de tener aire limpio, de no vivir contaminados con arsénico, de no tener que, pescar en zonas en donde el borde marino está lleno de derrames de petróleo. Entonces, en la realidad, esas dos variables se cruzan, ¿no? Por eso que es importante, si estamos hablando de emergencias, analizar esas leyes desde esos dos puntos de vista. ¿Realmente ayuda a superar las brechas? Y en segundo lugar, ¿realmente esto es a favor o en contra? Desregular hoy en día implica agregar incertezas a todos los planes de seguridad y planificación que permiten tener certezas jurídicas. No lo decimos nosotros, lo dicen también los grandes gremios. Hacerse cargo hoy de las variables estructurales de cambio climático, de equilibrios entre especies, resulta esencial. Por lo tanto, nosotros entendemos que es un proyecto cuya letra no está escrita todavía, que suponemos tendrá por objetivo ordenar la permisología que está dispersa entre miles de instituciones, y eso tiene todo el sentido del mundo que se agilice,
pero vemos con muy mala mirada esta frase para la galería del tipo que la hemos visto, digamos, expresada de manera errática, pero finalmente está, ¿no? Esto que fue tema de campaña, esto de chao guías ambientales, de regulemos el medio ambiente, que en la práctica, y lo han dicho los propios expertos, puede agregar hasta más incertezas jurídicas, pero además más complicaciones operacionales para las empresas. Ahora, desde el punto de vista, por último, desde lo comunicacional, porque tú lo decías, qué duda cabe que entre un hospital y unos arañas, unos ratones, la gente obviamente va a decir, no, para que construir un hospital. Pero el tema es que esas cosas efectivamente han existido. O sea, lo del hospital del cáncer, el que se va a construir donde estaba el antiguo San José, efectivamente hubo alguna solicitud en virtud de los arácnidos. Y que la gente lo recibe de esa forma y lo lee de esa forma, y más allá de lo que pueda hacer la autoridad o lo que pueda hacer el ministro de Vivienda, que ha sido bien duro, o lo que te dijo Kast a ti en su minuto antes de que asumiera esto de que se tiene que cambiar de país, si va a retrasar todo esto. Me invitó a salir del país justamente en una frase que la verdad recuerda los momentos más oscuros. Bueno, pero para cerrar, quiero cerrar la idea, Cecilia, después volvemos a eso. Esas cosas están, de repente las Ceremis o los tribunales ambientales o quienes correspondan dar estas autorizaciones, se le ha pasado un poquito la mano, ¿no? Con la literalidad de la búsqueda de eso, o está bien. Tengo la sensación de que hay mucha desesperación por figurar y ser populares, ¿no? Y tengo la sensación de que el estilo confrontacional, un poco tipo sin filtros, medio desbocado, agarrándose de polémicas, tiene un poco por objetivo, digamos, tratar de instalarse políticamente. Yo supongo que eso en algún momento se acaba y vuelve a la racionalidad. Ahora, en términos generales, nuestra sensación, la sensación, digamos, del mundo ambiental en su conjunto, diría yo, es justamente a instalar una conversación que es tremendamente necesaria. Si la legislación está diseñada para que solo aquello que no está prohibido de facto esté permitido, obviamente nos vamos a tener que pelear por todo. No quiero perder demasiado tiempo porque el tiempo de la radio es precioso. Sí, pero alguna vez vimos un proyecto de ley sobre glaciares que permitía que se metiera un juicio por cada glaciar que no estaba en zonas protegidas. Y solo están protegidos aquellos glaciares que están en parques nacionales, lo que significa 17.000 glaciares que están fuera de territorio protegido. ¿Ustedes se imaginan qué capacidad tiene el sistema el sistema jurídico ambiental, ¿no? Los tribunales ambientales, para procesar 10.000 casos? ¿No será mejor, por ejemplo, que establezcamos de manera clara cuáles son los territorios prioritarios de conservación y en función de aquello delimitemos de manera orgánica dónde debemos poner el límite? Porque es tremendamente relevante, por ejemplo, que en la comuna de Liguera no se construya Dominga, porque resulta esencial que en ese lugar nunca haya el riesgo de un derrame de petróleo o de la construcción de una infraestructura que en la práctica va a afectar el ecosistema del cual depende la pesca, por ejemplo. Ahora, ¿para qué nombraste la minera Dominga? Estamos con Matías Zuna, el director ejecutivo de Greenpeace, tema que ya se hace eterno, ¿eh? Que sí, que no, a tal punto que hay... No, pero ya yo he percibido, al menos conversando con economistas de distintas sensibilidades políticas, y políticas, que cada vez hay más convicción de que hay que aprobar aquello. Yo tengo la sensación contraria, ¿eh? Yo tengo la sensación de que es un escándalo en el mundo ambiental la convicción que hay. En el mundo ambiental, sí, pero claro, está bien, pero en el mundo ambiental también, y claro, pero pareciera que como que partimos de la base de que el mundo ambiental y el mundo de los negocios son cosas distintas. Yo creo que ahí está el problema. Justamente desde la lógica ambiental, la verdad sería escandaloso aprobar un proyecto que tiene una línea base que tiene 15 años. O sea, las ballenas ya fueron abuelas en el periodo en el que esto ocurrió. Los pingüinos se fueron por la gripe aviar y volvieron a ese territorio, demostrando la importancia que tiene la resiliencia. Por lo tanto, en la práctica, la sensación que yo tengo, ¿no? Que no estoy constantemente hablando con tomadores de decisión que representan a gremios empresariales, etcétera, constantemente lo que uno escucha en la calle es que es realmente insólito que estemos pensando que el desarrollo supone por oposición, la destrucción de la naturaleza. Obviamente que se hagan buenos proyectos, que respeten la legislación, que se presenten con líneas bases actualizadas, que no estén marcados por escándalos de corrupción, que no estén siendo investigados porque la minera le pagó a la familia de los jueces el equivalente al pie de varias casas. A mí me parecería, digamos, una verdadera vergüenza si un proyecto así de cuestionado, así de incompleto se aprueba. Cortito, Matías, ¿tienes alguna información de cómo avanza eso?
Yo entiendo que no avanza. Ok, ya. Justamente esa es parte del problema. Ok, ya. Pero no cuenta con los permisos y no puede construirse. Yo entiendo que avanza en tribunales, digamos, por las querellas que se han presentado por corrupción. Pero quiero insistirte, para terminar el punto, Cecilia, para dar un poco la idea central. No es posible pensar en el desarrollo económico sin las consideraciones ambientales. La perspectiva macro es esa. Las caricaturas respecto de las lagartijas son una forma de caricaturizar y no construir los acuerdos que necesitamos como país. Bueno, ya que estábamos hablando de las aprobaciones y de los problemas, y lo mencionábamos con Cecilia hace un rato cuando contábamos que íbamos a estar contigo, recién nomás en Argentina, aquí al ladito, y que obviamente tiene que ver mucho por nuestra frontera natural, se aprobó la nueva ley de glaciares, que va un poco de la mano de lo que tú decías acá, que ocurrió en su minuto acá, garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias, en este caso Argentina, para la utilización de sus recursos naturales. ¿Cómo lo ves eso, pensando en que además está aquí tan cerquita? Porque muchas veces los temas se contagian, por decirlo de alguna forma, en la política. Sí, a varios les encantaría, digamos, no respetar los criterios democráticos y pasar las leyes que les convienen. La verdad, lo que ha pasado en Argentina es escandaloso, ¿no? Se hizo un proceso de consulta popular. Yo creo que fue el proceso de consulta popular más significativo de la historia. Se escribieron más de 100.000 personas y se escucharon un par de cientos. Y al día siguiente se invitaron a especialistas que venían solo a confirmar que lo que los diputados de un sector político cercano al oficialismo, digamos, estaban aprobando. La verdad ha sido bastante escandaloso y no por nada hoy en día estamos presentando desde todo el mundo ambiental una demanda jurídica, porque en Argentina, a diferencia de Chile, en donde la norma es explícita, las regresiones ambientales no son posibles. Y por lo tanto, en esencia, se trata de un proyecto ilegal. Pero más allá de la política misma, ¿no? Déjame aclarar algo. Si no hay certezas jurídicas, que es justamente lo que estamos aclarando desde Chile, si no hay reglas claras, y esto lo hemos dicho nosotros, lo he dicho yo, lo ha dicho Sara Larraín, lo ha dicho también Bernardo Larraín, al no existir certezas jurídicas, ¿no? Si todo es cancha, deja de tener sentido tener institucionalidad ambiental, nos terminamos enfrentando en tribunales. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Yo no quisiera tener que tomar acciones judiciales cada vez que veo que ocurre una ilegalidad. Yo preferiría que haya reglas claras y estándares mínimos. Cuando no hay estándares mínimos, todos los costos ambientales, sean de arañitas o de superficies glaciares gigantescos, los termina evaluando la propia empresa, encareciendo los costos. Y es más discrecional la evaluación. ¿Se entiende? Entonces, el que haya reglas claras y no desregulación, que haya una regulación razonable, estructuralmente ordenada, basada en criterios científicos y en la resiliencia de largo plazo, que promocione industrias que se beneficien de una relación armoniosa con la naturaleza y no de la destrucción. En Chile sale más barato contaminar y pagar la multa, eso lo sabemos todos, ¿no? Si eso deja de ocurrir, yo te aseguro, mañana Chile es uno de los países más ricos en energías renovables del planeta y sin embargo seguimos dependiendo del carbón. Entonces, digamos, y la razón es muy sencilla. Nos parece que es razonable sacrificar a los ciudadanos que viven al lado de las empresas carboneras. Eso se lo reclamamos a todos los gobiernos. Entonces, quiero plantear un poco el punto. Pensar en el desarrollo implica incorporar las variables ambientales, las variables climáticas en su esencia. De lo contrario, vamos a terminar igual que Celco, teniendo que cerrar plantas. A propósito de lo que pasó en Argentina, hay un diputado que dijo, durante años trabas ideológicas condicionaron el desarrollo de las provincias, bloquearon miles de puestos de trabajo, hoy empieza a cambiar. Eso es en el fondo lo que también las reflexiones que se hacen acá de lado y lado, ¿no? Ahora, tantos años en Greenpeace, ahora están con una campaña muy llamativa, Matías, ¿eh? Gracias Chile, por... sí. Gracias por nada. Tú dirías, bueno, ¿qué logros ha tenido Greenpeace o en general este tipo de organizaciones? Bueno, muchísimo, la verdad. ¿Sí? Es que... ¿Hay algo que tú digas, hemos logrado parar esto, hemos logrado que no se haga aquello otro? Alguna vez me invitaron a revisar la matriz del sistema interconectado central, ¿no? A revisar cómo se estaba planificando el desarrollo energético del país, a conocer el lugar en donde trabajan de los ingenieros más profesionales del país, ¿no? Y había un pedacito en donde habían dejado abierta la posibilidad para agregar nuevas centrales de energía renovable no convencional, ¿no? En Chile no hay ninguna regla que prohíba que se construyan centrales a carbón y yo creo que nadie en su sano juicio considera eso una buena idea, sabiendo que Chile es un país rico en energías limpias, ¿no? Te acordarás, Cecilia, cuando empezábamos hace 15 años atrás, había ministros de Hacienda que nos gritaban,
vayan a andar en bicicleta hippies, ¿no? Y hoy día, sin embargo, tenemos más del 75% de la capacidad instalada basada en energía solar y eólica, demostrando que la soberanía energética es perfectamente posible. Sin lugar a dudas ha habido avances, ¿no? Hemos logrado evitar monopolio, hemos logrado evitar un conjunto, pero yo no me quiero quedar solo en eso. La idea del gracias por nada básicamente tiene por objetivo instalar que organizaciones como Greenpeace, y especialmente Greenpeace, son política y económicamente independientes y no dependen ni de partidos políticos, ni de gobiernos, ni de empresas. Solo recibimos financiamiento, y en el caso de Chile, solo financiamiento local. Y ese financiamiento local significa que son las propias personas las que están tomando a través de Greenpeace partido para la defensa del medio ambiente. Cada vez que instalamos una querella por defensa y por defender a las ballenas que mueren enmalladas en la contaminación de las redes de pesca, cada vez que colocamos una querella, no importando el gobierno de turno, y un amparo a favor de las personas que viven contaminadas en Quintero Puchuncaví, lo estamos haciendo en representación de esas cientos de miles de personas que están de acuerdo con que el medio ambiente y el desarrollo son lo mismo. El cuidado del medio ambiente y el desarrollo van de la mano. Por lo mismo, por eso la campaña tiene un remate que dice gracias por todo a la gente que se suma. Y no te vas a cambiar de país. No tengo ningún interés en migrar, y afortunadamente hay algunos aspectos en donde hasta la propia Constitución me representa. Uno esperaría que no haya más declaraciones de ese estilo recordando los momentos más oscuros y que volvamos a normalizar el debate democrático y no el griterío caricaturesco. Bueno, te damos las gracias, Matías. Matías Azun, director ejecutivo de Greenpeace Chile. Hasta cualquier otro momento, porque ya se van a ir conociendo más medidas y tal vez surjan otros temas interesantes para conversar contigo. Que estés muy bien. Y ojalá se repongan los decretos, por cierto. Sí, bueno. Bastante falta que hacen. Sí, ya volvió un decreto, todavía falta que regrese el decreto de el pingüino. Faltan varios. Cambio climático, planes de contaminación, el monumento natural al pingüino. Regresó el de la ranita. La ranita de Darwin, claro. El de la ranita, tal cual. Ya, gracias, Matías. Gracias, que te vaya bien. Que esté muy bien. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chau. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Claudio Vergara ya está con nosotros con su columna de los días jueves, hoy dedicada a los tres, pero que vamos a partir con la noticia de esta jornada. En materia musical, lo adelantaba Rodrigo Vergara, el regreso el próximo mes de enero a nuestro país de Rush a Chile. ¿Cómo te va, Claudio? Bienvenido. Hola, Seba. Hola, Cecilia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Todo bien por acá. Bien, y bueno, contentos con esta noticia. Sí, por regreso súper esperado. Chile súper rachero, por decirlo de alguna forma. Es un país donde la música de Ratch suena mucho más que en Argentina, donde uno puede rivalizar un poco con Brasil, que es un coloso del continente a la hora de escuchar música, pero en uno de los pocos recintos donde Ratch, o pocos países donde Ratch ha dado conciertos en estadios, ha sido en Chile. El 2010, a fines del 2010, en el Estadio Nacional, Ratch dio un show masivo para más de 40.000 personas, y de ahí, por supuesto, quedaron con el antecedente de volver a Chile. ¿Qué había sucedido? Se había anunciado la gira ya por Sudamérica, por Argentina, por Brasil, y no había aparecido Chile, lo que extrañó mucho a los fans, lo que fue un motivo de preocupación para sus seguidores. Pero ¿qué sucedía? La productora encargada de G-Medios estaba buscando un estadio para poder organizar el concierto de los canadienses Ratch. En ese momento el Estadio Nacional estaba priorizando, y hasta el día de hoy priorizando, actividades deportivas, eventos deportivos, en una medida que la nueva administración ha sido categórica en señalar como algo que va a permanecer en el tiempo. Por tanto, el Nacional se complicó para que Ratch volviera al lugar y se encontró la alternativa del Estadio Centenario de la Florida. Raro por la fecha, en enero no hay campeonatos de fútbol, es cierto, no hay campeonatos escolares, está todo medio detenido el deporte en enero, es raro que no haya sido posible. Pero tiene que ver con este nuevo mandato de finalmente priorizar el cuidado del césped, el cuidado del entorno, lo que está trayendo ya consecuencias en los conciertos. Muchos conciertos se están moviendo, algunos se están cancelando. Hay toda una trama bastante compleja para las productoras de conciertos que no están con normalidad pudiendo arrendar el Estadio Nacional. Pasó con Ratch, pero bueno, el concierto sí se va a hacer en el Estadio Bicentenario de la Florida, un recinto bastante más acotado, bastante más abreviado en términos de capacidad. Una pura fecha nomás, ¿no?
No, hay posibilidad de segunda fecha. Yo les puedo Ya. adelantar que hay una opción de segunda fecha. Si es que anda bien la primera fecha, si es que se vende bien, como uno podría vaticinar que va a suceder por el fanatismo que hay en Chile, hay una posibilidad de una segunda fecha para esa misma semana. Así que probablemente vamos a tener a Ratch por partida doble, y haciendo 2 bicentenarios de la Florida, se hace un nacional finalmente. Es como la capacidad que tiene un recinto en Ñuñoa. Bueno, buena noticia para los fanáticos de Ratch entonces, para enero entonces la cita con el regreso de la banda. Vamos al tema que habíamos ya anunciado, Los Tres, Claro. porque desde este viernes ya está disponible el nuevo disco de Los Tres, excelente. El primer álbum de Los Tres con su formación original y estelar, en 27 años. Claudio, tengo entendido que ya lo escuchaste, entonces ya tienes algunas pistas de cómo vienen las canciones. Y de paso, te pido por favor, ¿podemos repasar algunas canciones de la época Históricas. de Los Sí, Tres? por supuesto. Claro. A ver, pero comencemos por lo nuevo, por excelente. ¿Es excelente? ¿Qué tan excelente es? Claro. Sí, hay que tener arrojo para titular un disco excelente. Sí. Hay que estar los alguna tres. vez- Sí, alguna de los tres titularon Fome, un disco que también es una muestra de osadía y arrojo y también de atrevimiento. Ahora lo titulan excelente, uno podría decir es como la contraparte, es como el otro ¿Verdad? lado de los tres. Sí, ¿Verdad? sí. Pero mira, el disco, estoy medio amarrado de dar mucha información porque todos los embargos se empiezan a liberar mañana, pero yo les puedo adelantar que es un disco que tiene el sonido de los tres. Eso suena súper obvio, pero no es tan obvio cuando uno piensa que es primera vez en 27 años, desde el año 99, desde La Sangre en el Cuerpo, que la formación original de los tres no se reúne en un estudio, por tanto suena con el sonido original de esa banda, con Pancho Molina, con Ángel Parra, con Tita Elín, con Álvaro Enríquez, con el pulso fiero, con el pulso preciso de Pancho Molina, con la guitarra inquieta, con la guitarra siempre también muy bien interpretada, virtuosa de Ángel Parra, y con las letras que retratan amores intensos, torcidos, a veces tóxicos, a veces ensoñados, de Álvaro Enríquez. Y repasando un poco la historia de los tres, hay rock and roll, hay cueca, hay baladas, hay música un poquito más oreja, hay vínculos con el jazz, con el folclore, O sea, también con la psicodelia. de todo o sea, un los poco. tres rindiendo 100%. Sí, Ya. Oye, exactamente. como la ley que va a entrar ahora, que dicen que la ley Tutti Frutti, como le Claro, algo así como un menjunje, Exactamente. como una buena mezcolanza de cosas, pero el disco suena muy bien. Es un disco que recordemos que se grabó en los estudios Abbey Road en julio del año pasado, los estudios legendarios de Londres, donde los Beatles grabaron casi la totalidad de su discografía, y eso se nota en un sonido del disco muy puro, muy prístino, muy limpio. La voz de Álvaro Enríquez suena muy muy bien, suena mucho más luminosa, es una voz que no suena como el disco Fome. Si uno escucha el disco Fome, ya lo vamos a repasar, es una voz abúlica, melancólica. Acá suena mucho más arriba, mucho más prendida, y me parece que de eso se trata los tres en esta versión ya más adulta de la banda, más en el regreso, una banda un poquito más prendida. Los tres siempre generan himnos. Yo creo que el sello de la banda ha sido generar himnos sin romper estas cláusulas que tienes para contar todo esta mañana. Sí. Viene algo con carne de himno, por decirlo de alguna forma, porque sabemos que va a depender de la recepción de la gente al final. O en este caso viene más, es más un disco de canciones que no necesariamente tienen esa característica. Yo te diría que vienen 2 o 3 singles que son pegados, que la gente los va a recordar, que la gente se va a quedar con ellos en la memoria, y vienen otras canciones que son más de detalles, son más de arreglos, son más de letras y de narraciones un poquito más largas. Pero hay al menos un par de canciones que sí la gente va a recordar mucho. Hay una canción en particular que es muy juguetona, muy entretenida, muy en la genética como compositor de Álvaro Enríquez. Y por ahí me parece que hay un par de canciones que pueden pegar. No es un disco de tantos singles, ni es un disco donde la mayoría de las canciones uno puede decir que son oreja, porque los tres tampoco nunca han sido así. Los tres son una banda cuyos discos eran bastante diversos, tenían canciones muy oscuras, tenían canciones muy luminosas, tenían canciones muy arriba, otras que eran bastante más lúgubres, y me parece que se mantiene esa tónica en este disco, de canciones que hay que digerirlas con un poco más de atención y de tiempo, y otras que se pegan de una manera mucho más adherente, mucho más fácil con el paso del tiempo. Bueno, pero ¿qué tal si escuchamos un poquito el primer sencillo? Bueno, estamos escuchando Cantar y Amar. Cantar Sí, y Amar.
guitarras, las baterías, totalmente sonando los tres, como los tres en el periodo más tardío, a partir de la sangre en el cuerpo. Y un Álvaro bien sanito vocalmente, porque bueno, convengamos que le ha pasado la de Kiko y Caco. A ver, escucha un poquito. Vida remota en el desierto, nuestros caminos se separan. Súper bien vocalmente Álvaro también, Claudio. No, muy bien, sí. En una letra, Cantar y Amar, que es una letra también bien melancólica, una mirada bien evocativa, habla de un mar hirviendo, de estos personajes algo desolados que a veces diseña Álvaro Enríquez, mantiene esa tónica. Y Cantar y Amar me parece una buena carta de presentación de lo que es el disco. En el disco hay mucho más que Cantar y Amar, hay mucho más géneros, hay mucho más lenguajes, pero es una buena carta de presentación de lo que es los tres rindiendo como en lo acostumbrado, en el hábito de su historia. Para que me quede claro, perdón por si no entendí bien, Claudio, mañana viernes va a estar disponible todo el álbum. Todo el disco va a estar disponible desde hoy día a la medianoche. De hecho está disponible todo el disco completo. El disco excelente está disponible al completo para que lo puedan descifrar. Y el sábado están en Monticello, ¿no? Sí. El sábado en el Gran de Monticello, exactamente. No sé si van a tocar algo excelente, pero... Me imagino que sí. Yo creo que sí. Se van a guardar un poco para unos shows que tienen en el Teatro Municipal a mediados de año. Pero algo puede caer. Bueno, pero yo te había pedido que aprovechemos la oportunidad de escuchar esas grandes canciones de los tres. Ni qué hablar de esta, Amor Violento. Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti. Esto es lo que yo te decía con canciones himnos, pues, Claudio, que son hasta el más distraído las conoce y las tararea. No, y esa frase es una frase de amor y de romanticismo que se ha dedicado por la eternidad de los tiempos en Chile de manera absoluta. Amor violento. Uno se olvida, pero Álvaro Enríquez es un gran compositor de canciones de amor, de canciones que hablan desde el corazón, de canciones que hablan de lo intenso que es, por supuesto, el más universal de los sentimientos. Y Amor violento fue así, pese a que el título puede aparentar otra cosa, habla de esa intensidad en el amor. Y es una canción bisagra de los tres, porque los tres venían desde fines de los 80 tocando en pubs, en restaurantes, en sedes universitarias, en campus universitarios, en parques como el Parque Almagro, pero les faltaba una canción para poder entrar a las radios. Eran un poquito ignorados por las radios a principios de los 90. Y esta fue la canción Amor Violento, que tenía este tinte romántico con el que se les permitió como trampolín entrar a la radio. Pertenece al primer disco de los tres, un disco que fue presentado el 4 de septiembre del año 91 en el restaurante Le Trianon en la Plaza Brasil, un restaurante que tengo entendido que ya no está funcionando, en el barrio Brasil, en Santiago. Y ahí los tres empiezan todo el camino de ya presentarse y escalar como la gran banda de los 90 en Chile. Incluso hay una versión de Café Tacuba de este Amor Violento, que no sé si la tenemos por ahí, que la podemos escuchar. Claro que sí. Para comparar. Cuando por primera vez te vi. Ay, no, chao. ¿No te gustó? No, pero dale una chance, Cecilia. No. Dale una chance. Es distinta. Nunca más podré dormir. Nunca más. A mí me encantan las canciones que cuando son covers que son disruptivas. Cuando el cover es igualito al original, me muero la lata. Desarman entera. No, pero esto es un atentado disco contra la canción. Mira que a mí me caen muy pero mira, bien pero y me mira gusta el coro. Café Tacuba. Mira el coro. Es bonito el coro. Gastaré toda No, parece 31 minutos, como dice acá. No, démosle una chance, una oportunidad. Pero igual, claro, lo que pasa es que Amor Violento es una canción tan bella, tan linda, que cualquier otra versión que se le haga, incluso una versión más juguetona y todo, como un poco desentona, un poco marca un punto aparte. Sí, es difícil hacer una versión de canciones tan lindas. Sí. No más para mí, que yo lo diga, que a mí no me guste no quiere decir que no sea bueno. La última chance, Cecilia, mira. Ahí ya se aproxima un poco más. Ya, chao. Vamos a escuchar de ese álbum de 1991, Los Tres, Pájaros de Fuego. No sé si hubo algo que me haya hecho soñar en un instante todo.
esta no es cualquier canción en la discografía de los tres. Otra canción increíble, también que retrata el amor, trata el contexto de la época. Es una canción donde Álvaro Enríquez dice que con Pájaros de Fuego y con Flores Secas, que ya las vamos a escuchar, él aprendió a escribir canciones. Dice que hasta ese momento él había escrito temas como El Ascensor, que es una canción también del primer disco, pero que no le gustaban para nada, que no se tomaba en serio como escritor, que le daba un poco lo mismo su manera de escribir y su pluma. Hasta que escribió Pájaros de Fuego y Flores Secas. En una entrevista que dio en el año 90 dijo que ahí recién se empezó él a tomar en serio como un artista que podía escribir grandes canciones. Y ambos son temazos del primer disco de los tres, temas categóricos, temas increíbles, con una profundidad lírica además bellísima. No sé si podemos escuchar Flores Secas, que también un poco va en la misma ruta. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Me dieron ganas de abrir la Pilsen, Claudio, en la universidad, fíjate. Bueno, hagámoslo, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Ay, qué Sí, bueno. esos son los recuerdos que a mí me evoca toda esta música. Oye, sí, dale. No, esta canción Flores Secas es una canción que habla derechamente del golpe de Estado, de lo horrendo y lo terrible que fue todo el periodo de dictadura. Viví la masacre sin saber por qué. Alguien está matando y no puedo dejar de pensar sobre un martes de horror. Es claramente el retrato de lo que pasó el 11 de septiembre del 73 y que en ese fin de los 80, cuando escribió Álvaro Enríquez esta canción, todavía era un recuerdo muy, muy latente aún en él como joven también, ¿no? Bueno, esta Flores Secas, Pájaros de Fuego, tienen muchas alegorías a eso, pues, al golpe y a la dictadura. Avancemos, 1993, que el otro día cumplió aniversario este álbum, Se Remata el Siglo, y justamente cuando hablamos de ese aniversario, 35 años del álbum, yo... tú no estabas, Sebastián. Yo dije, No, yo no quiero estaba. escuchar la que me gusta a mí. No sabes qué desperdicio tengo en el alma. Tan, 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 tan. Dime que la vida es fácil. Dime que el amor es solo. Qué bueno. Temazo, rockero. ¿Ya le copiaron a los Guns N' Roses o no? Sí, bueno, claramente en esta época los tres cambian de estilo y de Sí. pasar de ser un grupo más pop, más vinculado al jazz, a una forma un poquito más solemne y elegante de componer, se transforma en un grupo ya más chascón que trata de dialogar con los tiempos de los años 90, con el grunge, con Faith No More, con Guns N' Roses, con AC/DC, con Nirvana, y de hecho a ellos los visten y se visten de una manera muy especial en esta época del Se Remata el Siglo, del no sabes qué desperdicio tengo en el alma. Se visten con bermudas, con un corte de pelo más rockero, Sí. con camisas de leñador, y no sé si encajaban tanto, se veían un poco raros con esas pintas, Titae, con esa pinta que tiene un poquito intelectual, lo mismo Ángel Parra, no sé si encajaba con esta pinta un poquito más Bueno. desarrapada. Álvaro Enrique en una entrevista dijo que este álbum él no quedó muy contento, ¿ah? No quedó Que contento. no. Decía que No. el resultado no le gustó mucho, él quería ser algo como AC/DC, pero que no le resultó, bueno, en fin. Sí, de hecho quedaron bastante poco conformes con el productor argentino, con Mario Breuer, que es un productor argentino muy connotado. Muy conocido. Que un poco lo empujó a esta onda, y no congeniaron con los tres, ni congeniaron finalmente con lo que quería hacer Álvaro Enríquez. Pero es bueno el disco, más allá de que haya una insatisfacción personal, tiene muy buenas canciones. Tiene temazo. por ejemplo, El Aval, o este, El Sueño de la Hora Más Oscura. A ver, El Sueño de la Hora Más Oscura, escucha. En pétalos negros en la ciudad Oscura la canción. Sí. mojan lo más seco de mi soledad. Mojan lo más seco de mi soledad. Increíble. Es muy buen Sí, una canción que compositor. duele. Sí. Oye, bueno, ya que Álvaro Enrique no se quedó muy conforme con Se Remata el Siglo, pasemos a otro que sí los dejó muy felices, el de 1995, el álbum La Espada y la Pared. Sí, La Espada y la Pared, que acá los tres imponen sus términos. Ahí estamos escuchando Déjate Caer, que es la canción que abre La Espada y la Pared. El sello Sony, de hecho, les quería imponer
nuevamente al productor, a un videísta argentino también, a Pucho Mentasti, que era el encargado de hacer los videos de los fabulosos Cadillacs. Quería que los tres se nutrieran con otra onda distinta, y el sello Sony, una multinacional, estaba intentando imponer a esta clase de personal. Pero los tres dicen, no, nosotros queremos trabajar con la gente que nos acomoda, con quienes nosotros estimamos como artistas, y vuelven a trabajar con Germán Bobe, el hermano de Andrés Bobe de La Ley, un gran artista chileno, encargado de los más grandes videoclips de los tres. Y Germán Bobe les sugiere, en este regreso con la espada y la pared, tener un look un poquito más sobrio, de ternos, corbata, Claro. este pelo rojo a lo Pedro Carcuro que tenía algo. De hecho, el lanzamiento del disco lo hace Pedro, de hecho, él es el que los anuncia. Pedro Carcuro. Exactamente. Y este video de Déjate Caer, donde aparecen en una iglesia, entre santos, altares, ángeles. El lanzamiento, de hecho, del disco fue en una iglesia, en un fundo en Colina, donde los invitados se sentaron en unas bancas parroquiales. O sea, tenía todo un trasfondo que también causaba cierto nervio, era un poco desafiante, en una época donde la iglesia también tenía un protagonismo bien marcado en la sociedad chilena. Hacer este tipo de guiños que eran propios de Álvaro Enríquez también tenía una cosa de mostrar un poquito los dientes. Pero La Espada y la Pared es un gran disco, con una canción como Déjate Caer, que Fito Páez ha dicho que es su canción favorita de la música chilena, lo más lindo que se ha escrito en el rock chileno, dijo alguna vez Fito Páez de Déjate Caer. Y Jorge González ha dicho que era una maravilla, que cuando su hijo la cantaba como Déjate de caer, y él sentía que estaba haciendo eso en ese momento, en los años 90, dejarse de caer, algo muy Jorge González también, muy amigo de Álvaro Enríquez, son muy cercanos, lo siguen siendo, y a Jorge González lo alucinaba que músicos chilenos fueran tan buenos, hicieran tan buena música y estuvieran tan cerca de él también. Entonces, en la comparación odiosa, ¿es la más grande de los tres? Yo creo que probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí. Como obra, como sonido, como lírica, yo creo que me cuesta encontrar otra canción tan monumental como Déjate Caer en la obra de los tres. ¿Sí? Porque a mí me gusta más el álbum 1, los tres, desde lo personal, pero esta es una obra que es completa, o sea, es redondita la canción, no tiene puntos bajos, como las otras que son quizás eran más cabros, más jóvenes, le faltaba un poco más de oficio. Esta no, pues este es un cañón. A mí me cuesta elegir cuál es la mejor. La Espada y la Pared a mí me gusta muchísimo. Bueno, pero también está Moiséfala, por ejemplo, de este álbum. Ahí está, escuchando. Amada por los fans. Este es el single de los fans, el single que los fans eligen como su favorita. Es la favorita de los fanáticos. ¿Y por qué será? Porque es una canción que no fue single, es una canción también muy romántica, es una canción muy bella de escuchar, muy serena, y que los fans la eligen como un tema de culto, es un tema como de cierto culto, siempre la piden en los conciertos, siempre los fanáticos están constantemente exigiéndola que los tres la toquen, y es una canción que se ha convertido como en un fetiche de los seguidores de los tres. En el último tiempo la han venido tocando en los conciertos de retorno. Ya. Moisés, ahí está. Y después saltamos a 1996 con el gran hito en la carrera de los tres, el álbum MTV Unplugged, Claudio. Sí, el MTV Unplugged, que es un disco que, fíjense que el primer grupo que iba a hacer un MTV Unplugged era La Ley. La Ley era el grupo chileno destinado a ocupar ese puesto, pero finalmente La Ley, con la muerte de Andrés Bobe en el año 94, con el reacomodo de piezas que sufrió, le comunicaron a MTV que no estaban dispuestos ni era el momento de hacer un MTV Unplugged. Ese puesto lo ocuparon finalmente los tres, con un MTV que fue un hito, la verdad, que en Chile vendió más de 100.000 copias, que tiene una canción como ¿Quién es la que viene allí?, que Álvaro Enríquez siempre decía que hasta los carabineros la cantaban, era una forma de decir que la cantaba todo el mundo. Y fíjense que el single de este MTV Unplugged, en un momento elegido por el sello, iba a ser Amor Violento. Era el single elegido por el sello para sonar en radios, para que la gente conociera el disco MTV Unplugged. Pero algunas radios empezaron a tocar ¿Quién es la que viene allí?, porque les pareció juguetona, que era muy distinto, les pareció que tenía otro ritmo. Y la gente, en la época donde la gente llamaba para la radio, o mandaba fax, no lo sé, empezó a pedir ¿Quién es la que viene allí?, empezó a exigir que esa fuera la canción que más se tocara, y ahí se impuso casi en el boca a boca, casi en el Vox Populi, ¿Quién es la que viene allí?, como la canción más popular del MTV Unplugged, y una, por supuesto, de las más populares por lejos de los tres. Es que escuchar además este ritmo de Roberto Parra, que era el inspirador de Álvaro en ese momento, en un escenario internacional en Estados Unidos, sí. Es como que aquí vinimos los chilenos y nos llevamos MTV por delante. Esa era como la sensación que se tenía con este álbum.
Claro, que nosotros imponemos nuestros términos, hacemos lo Claro. que queremos, presentamos a Roberto Parra, da lo mismo lo que nos exijan en MTV, da lo mismo la moral en MTV, nosotros acá ponemos la cueca y la cueca chora, que por lo demás era y es lo que va a generar la gran huella de los tres durante los años 90 y durante toda la historia de la banda, cuando se analice. Así que sí, es la verdad un momento bisagra en la historia de los tres, y Quién es la que viene, y es una canción, la verdad, que hasta el día de hoy uno mueve la patita cuando la escucha. Sí, absolutamente. Pero hay muchas canciones. Ese álbum es un imperdible, ¿eh? Sí, el también. Unplugged, porque- Bueno, de principio a fin. Exactamente. Sí, Y muy buenas después canciones. llega el álbum que hablaban ustedes en el Fome. 97, Fome. Fome. Oye, Sí. yo me acuerdo haber ido a entrevistarlos cuando se presentó este álbum, hoy que se creían la muerte. Siempre se creyeron la muerte. Sí, pero en No, esta no. época o era el entorno, la productora, no sé, pero era más o menos que te ibas a entrevistar al Papa. Bueno, los tres en esta época, Álvaro Enrique siempre dice que es la época más complicada de los tres en los 90, porque estaban lidiando con un éxito superlativo, estaban lidiando con el éxito del Unplugged, de La Espada y la Pared, con miles de ventas, con ser una banda súper sonada en radios, con la banda chilena más exitosa del momento. Se querían ir a México, aventura que algunos miembros de los tres no querían hacer, pero Álvaro Enrique sí quería ir a México. Estaban grabando en Nueva York, este disco Fome lo grabaron en el estudio en Woodstock, en Nueva York. Por tanto, una banda que tenía el mundo, o Chile al menos, absolutamente a sus pies. Entonces, claro, tenían cierta razón para creerse un poco la muerte, la verdad, tenían esa razón. Pero era una época muy compleja, la verdad, de los tres. Álvaro Enrique dice que la manera de cantar de Fome, los títulos de las canciones de Fome, como Toco Fondo, Olor a Gas, Fealdad, Bolsa de Mareo, Jarabe para la Tos, Me Arrendé, que es la que estamos escuchando, retratan un ambiente interno súper convulso, súper complejo, de mucha tensión, y que él se sentía súper mal. De hecho, rescaté una cuña donde Álvaro Enrique en el año 97 dice: estaba pensando en hacer un disco con rabia, no contra el gobierno, la gente o la sociedad, rabia contra mí y la gente que me rodeaba. Ese era el ánimo de Álvaro Enrique el año 97 de Fome. Por eso estaban así quizás en la entrevista. Sí, había una onda así densa, ¿no? Sí. Pero Álvaro Enrique, después tantas veces hemos conversado después, y él mismo me reconocía y me dijo una vez: perdón, Cecilia, sí, esa época, viste, éramos unos insoportables, Sí, pesado total. lo eran. No sé. Reconocido por gran parte de la prensa, lo eran. Sí, Era, se echaba era para difícil. atrás y te miraba a ver qué iba a preguntar y en fin, ¿ah? Oye, pero también, bueno, después viene el álbum del 99, La Sangre en el Cuerpo, ¿ah? Y es de ese álbum, ¿qué dirías, Claudio? Es un gran disco de cierre, es el gran disco de la historia de los tres para cerrar su primera etapa. Sí. Y es un disco oscuro también, es un disco denso. Mucho del nuevo disco de los tres es excelente. A mí me resuena como La Sangre en el Cuerpo, quizás porque fue la última aventura que hicieron juntos como grupo. Y ahí también vienen grandes temas como La Respuesta, como Caudillo de Congrio, como El Rey del Mariscal y como No me falles también, que es una canción que la propia Julieta Venegas reveló que Álvaro Enrique se la había dedicado a ella. Es una ¿Ah, sí? canción que la había dedicado cuando se casaron, que fue un Claro. matrimonio muy breve, Claro. muy fugaz, la verdad. Y Julieta Venegas reveló en una entrevista que le dio a un youtuber mexicano que Álvaro Enrique le había dedicado esta canción a ella, y en el video que graba Álvaro Enrique en Santiago, terminó enamorándose de la actriz del video. La actriz era Patricia López, así que terminó yéndose con otra. Ay, pero Sí, pero que el ¿te Álvaro das era, cuenta? era muy atorrante ese. ¿te das cuenta por qué se enojan con los periodistas, Claudio Vergara, después los músicos por peladores, como tú? Esto lo dijo Julieta Venegas. Julieta Sí. Venegas, estoy citando a Julieta Venegas, entrevista del 2023. Citando Le estamos simplemente a la- rendiendo a un la- tributo y sales con esta Y salgo pesada. con esto. Ya. Y termino con esto Y de manera poniendo pública. a la nota alta al cierre de la sección. Ya. Pero bueno, gracias, Claudio. Hermoso paseo por los tres, a propósito de que mañana, entonces a partir de hoy a las 12 de la noche y un segundo, ya está liberado el nuevo álbum de los tres. Excelente. Y algo vamos a tocar mañana de lo nuevo de los tres, Oh. por supuesto, acá en una nueva mañana. Ya. Sí, a lo mejor ahí lo vamos a estar escuchando también en la mañana en el diario Cooperativo. Eso. Claro que es en tu columna Eso. de la mañana. Ya. Exacto. Chao, Claudio. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Chao. Chau. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.